Nadie es salvo porque se haya bautizado. De la misma manera que una persona no es salva porque pasó al frente en una cruzada evangelística o porque levantó su mano cuando hicieron un llamado al altar. Una persona es salva por la fe en el Señor Jesucristo. Eso viene como un regalo de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Estamos muy contentos que te hayas unido a nosotros hoy mientras comenzamos un mensaje titulado Bautismo. Este es parte de la serie amplia llamada Adoración, ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? Iniciamos esta serie examinando qué es la adoración y ahora continuamos analizando por qué llevamos a cabo ciertos elementos en un servicio de adoración. Y hoy llegamos al bautismo. Dios nos ha llamado a bautizar, pero ¿bautizamos a creyentes o a infantes? ¿Podría haber algún peligro o señales de advertencia acerca del bautismo? Eso es lo que vamos a examinar en el programa de hoy. Así que toma tu Biblia y ábrela en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Así damos inicio a nuestro mensaje. Con nosotros, aquí está el pastor Colin. Nunca ha habido un comunicador más grande que el Señor Jesucristo, y es muy significativo que Él nos haya hablado el Evangelio tanto en palabras como en imágenes. En el programa anterior vimos cómo Cristo nos habla en palabras a través de las Escrituras y de la predicación. A medida que se explica la palabra, escuchamos su voz. Hoy y en el próximo episodio vamos a ver cómo Cristo también nos habla a través de imágenes. Él ha elegido dos imágenes que son increíblemente simples y al mismo tiempo maravillosamente profundas. Se comunican a través de cada generación y en cada cultura, y están tomadas de las cosas más ordinarias y comunes de la vida. Si quieres entender la fe cristiana, todo está explicado en dos imágenes: tomar un baño y comer una comida. Puedes reducir la fe cristiana a esto: la ducha y la mesa. Si logras captar estas dos cosas, vas a entender mucho de lo que se trata la fe cristiana. La fe cristiana consiste en ser lavado y en ser alimentado. Y toda madre sabe que un recién nacido necesita ser lavado y alimentado, y ese patrón continúa a lo largo de toda la vida. Necesita ser lavado y necesita ser alimentado. Y lo que es cierto para nuestros cuerpos también lo es para nuestras almas, para nuestra vida interior. Mi vida interior necesita ser lavada y mi vida interior necesita ser alimentada. Eso es lo que Jesucristo hace por cada persona que acude a Él con fe. Él nos lava y Él nos alimenta. Si Cristo no te lavara, ni siquiera podrías comenzar la vida cristiana. Si Cristo no te alimentara, nunca podrías sobrevivir la vida cristiana. Así que Cristo toma estas dos imágenes maravillosas, el baño y la comida, y las convierte en la base de estos dos maravillosos regalos a la iglesia, que llamamos el bautismo y la cena del Señor. Quiero enfatizar que como estos fueron dados específicamente por Jesucristo, no se encuentran en los márgenes como un simple complemento de la adoración, sino que Cristo le dijo a la iglesia que hicieran estas dos cosas. Sin ser lavado y sin ser alimentado, no hay vida cristiana. Y la adoración no consiste en que nosotros digamos, bueno, ¿cuáles de los elementos nos gustan? Hagamos esos e ignoremos el resto. Si queremos adorar a Jesús, debemos hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y aquí hay dos cosas que son de gran importancia en la adoración cristiana. Comenzamos con Mateo 28:19, donde tenemos el mandato claro de Cristo sobre este tema. Cristo le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús, y la palabra bautizar significa literalmente sumergir, zambullir. En la iglesia primitiva, los creyentes eran bautizados en ríos, de manera muy similar a como se ve hoy en día. Eran sumergidos en el agua o a veces se derramaba agua sobre sus cabezas. De cualquier forma, salían extremadamente mojados. Pero el punto que quiero resaltar es que el bautismo significa ser sumergido en algo.
Ese es el significado de la palabra, ser sumergido en algo. Por eso Jesús habló de su sufrimiento como un bautismo. Recuerda que le dijo a Pedro, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y cuando hablaba de su sufrimiento, no se refería a un sufrimiento ligero. Quería decir que sería sumergido en el sufrimiento, que éste lo abrumaría. Esa es la palabra que usan las Escrituras. Él estaba abrumado por la tristeza. Jesús dice que este bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo habla de la realidad central de lo que significa ser cristiano. Y entonces, ¿qué significa ser cristiano? La vida cristiana trata de que yo sea empapado en Dios el Padre, de ser sumergido en su Hijo Jesucristo, y se trata de estar empapado o lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es precisamente lo que sucede cada vez que una persona llega a la fe en Jesucristo. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, cuando tú pones tu fe en Jesús, eres abrazado por el Padre, eres redimido por el Hijo y eres lleno por el Espíritu Santo. Y el bautismo es simplemente una imagen visual de esa realidad. Es el sello de esa realidad en tu vida y en mi vida. Que por la fe has sido abrazado por el Padre, redimido por el Hijo y lleno por el Espíritu Santo. Por lo tanto, eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como un sello de esta realidad que ha sucedido por la fe en la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, no necesitas que yo te diga que las iglesias han abordado este asunto del bautismo de maneras muy diferentes. Así que antes de ir a Romanos 6 y hablar de su significado, el significado del bautismo, quiero explicar cómo las iglesias han llegado a diferentes conclusiones y prácticas sobre este tema. Creo que es importante que nosotros, como creyentes, tengamos un entendimiento de esto. Los primeros creyentes fueron bautizados el día de Pentecostés. Recuerda que en Hechos 2, Pedro predicó sobre la muerte y resurrección de Jesús. Muchas personas creyeron y dijeron, bueno, ¿ahora qué debemos hacer? Y Pedro dijo, aquí está lo que deben hacer, arrepiéntanse y sean bautizados. Hechos 2, versículos 38 y 39 nos dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Los primeros creyentes bautizados de esta manera fueron judíos. Algún tiempo después, el Evangelio comenzó a romper esa barrera y los gentiles también llegaron a la fe en Jesucristo y también fueron bautizados. Y gradualmente, a medida que sigues la historia en el Nuevo Testamento, se formaron comunidades cristianas alrededor de la fe en el Señor Jesús. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los primeros cristianos hicieran la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición respecto a los hijos de padres creyentes? Después de todo, estos niños están rodeados de oración. Nosotros, los padres, les enseñamos la palabra de Dios. Son criados en la fe. Claramente, la gracia de Dios está tocando sus vidas de alguna manera. Así que, ¿cómo reconocemos este hecho? Muchos notaron que en el Antiguo Testamento los niños eran circuncidados. Los bebés eran circuncidados poco después de nacer. La circuncisión era la señal del antiguo pacto, por lo que muchos razonaron que dado que el bautismo era la señal del nuevo pacto, debería aplicarse a los niños pequeños, a los infantes, de la misma manera que se aplica la señal del antiguo pacto. Ahora, no vas a encontrar esto en ningún lugar del Nuevo Testamento, pero desde tiempos muy tempranos en la historia de la Iglesia, encuentras no solo a los creyentes siendo bautizados, sino también a sus hijos. Así que a lo largo de la historia de la Iglesia encuentras estas dos corrientes. Algunas iglesias dicen que el bautismo es exclusivamente para creyentes. Otras dicen que también aplica para sus hijos. No supongo ni por un momento que vamos a poder resolver esta cuestión en los próximos 20 minutos. Permíteme hacer un solo comentario. Creo que es significativo que aquellos que practican el bautismo de creyentes
como lo hacemos en mi iglesia local, buscamos alguna manera de reconocer la bendición de Dios sobre el hijo del padre creyente. Por eso tenemos servicios de dedicación de niños. Y aquellos que practican el bautismo de infantes buscan alguna manera de reconocer la importancia de la fe personal. Por eso han desarrollado a lo largo de los años servicios que a veces se llaman confirmación. Pero lo que realmente importa, mientras intentamos pensar en esto y discernir de las Escrituras cuál es el camino correcto, es la manera en la que una persona entra en el reino de Cristo. Permíteme intentar exponerlo de esta manera, con la esperanza de estimular nuestro pensamiento de una forma que sea útil. En el Antiguo Testamento eras incluido en el antiguo pacto de Dios por nacimiento. Dios hizo un pacto con una nación, la nación de Israel. Dios hizo promesas maravillosas a Abraham y a su descendencia. Si habías nacido en la línea de Abraham, estas promesas eran tuyas, te pertenecían y eras incluido en el antiguo pacto por nacimiento. Por eso cada varón era circuncidado. Pero en el Nuevo Testamento Dios hace un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es con la gente de un solo grupo, sino con una comunidad de personas extraídas de cada lengua, tribu y nación. Estas personas que son atraídas de todo tipo de orígenes hacia este nuevo pacto son atraídas no porque estén relacionadas con Abraham por nacimiento, sino porque están relacionadas con Jesucristo por la fe. La manera en la que te relacionas con Jesucristo, obviamente, no es por nacimiento. Jesús nunca se casó, Jesús no tuvo hijos, no hay una línea de descendencia física de Jesús. La manera en la que una persona entra en una relación con Jesucristo es por la fe, por el nuevo nacimiento, al nacer de nuevo, como vemos en el Nuevo Testamento. Así que como la circuncisión era la señal del antiguo pacto que se daba a los infantes tras su nacimiento físico, nosotros creemos que el bautismo, la señal del nuevo pacto, debe ser para los creyentes luego de su nuevo nacimiento espiritual. La circuncisión en el Antiguo Testamento sellaba el hecho de que pertenecías a Abraham por nacimiento físico, y por lo tanto las promesas de Dios a Abraham iban a ser tuyas también. El bautismo sella el hecho de que perteneces a Jesucristo por la fe, por un nacimiento espiritual, y que las promesas de Dios en Jesucristo ahora son tuyas. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Bautismo, en el que hemos estado examinando la diferencia entre la circuncisión y el bautismo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Así que espero que te quedes con nosotros. Regresaremos en solo un momento. Queremos recordarte que si alguna vez te pierdes un programa, siempre puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí también puedes suscribirte al podcast en varias plataformas o explorar nuestra creciente biblioteca de contenido bíblico destinado a fortalecer tu fe y que también puede servir como recurso para tu iglesia. Ahora continuaremos analizando la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto mientras retomamos nuestro mensaje titulado Bautismo. Aquí está el pastor Colin. Así que si entendemos bien la diferencia y la distinción entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, eso moverá nuestro entendimiento respecto a la manera en que una persona es incluida y la manera en que la señal de ese pacto, es decir, el bautismo, debe ser administrada apropiadamente en la iglesia. Dicho esto, quiero dar 3 advertencias que creo que son muy importantes para nosotros, la Iglesia de Cristo. La primera advertencia: debemos tener mucho cuidado de no caer en la construcción de una lista de verificación. Lo que quiero decir es simplemente esto: el bautismo es un acto de obediencia. No somos salvos por un acto de obediencia. Lo más importante que debes comprender sobre tu posición ante Dios es que no puede descansar en nada que tú hagas por Dios, incluido el bautismo, sino por lo que Dios te ofrece en Cristo, lo cual se vuelve tuyo al creer. Recuerdo una mujer que me dijo después de una reunión evangelística que había sido bautizada de bebé, confirmada de adolescente
y que más tarde confió en Cristo en un campamento de estudiantes, que había sido bautizada como creyente y luego dijo que pasé al frente en una campaña de Billy Graham solo por si acaso. ¿Solo por si acaso? ¿Puedes notar la mentalidad que vemos aquí? El problema era que ella había establecido una serie de obstáculos y decía, bueno, esta gente tiene estos obstáculos, aquella gente tiene estos otros. Saltaré cada obstáculo que pueda y así estaré segura. Bueno, eso es lo mismo que construir una lista de verificación. El problema con eso es que reduce la salvación a un esfuerzo humano. Todo lo que ella podía ver era lo que ella había hecho. Nadie es salvo porque sea bautizado, de la misma manera que nadie se salva por pasar al frente en una reunión evangelística. Una persona es salva por la fe en el Señor Jesucristo, y eso viene como regalo de Dios, es un don de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo vemos en Efesios 2, versículos 8 y 9. Si no entendemos esto, siempre estaremos preocupados por si hemos hecho las cosas bien. Y creo que hay muchos de nosotros que estamos justamente ahí, habiendo hecho todas las cosas bien, entre comillas. Lo que necesitamos es que nuestras mentes y corazones se abran para ver que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, mientras recibo por fe lo que Él ha ofrecido y consumado para que se convierta en mío. Y a veces tenemos todo tipo de lenguaje confuso. Escuchas a gente decir, oh bueno, no estoy seguro de si habrá funcionado. ¿Qué significa eso? No construyamos una lista de verificación. Somos salvos por la fe. Cuando confías en la promesa es tuya. Segunda advertencia. Tengamos mucho cuidado con todo esto de romper la comunión. En nuestra iglesia predicamos y practicamos el bautismo de creyentes. Estamos convencidos de ello por las Escrituras. Pero también creemos que es un área en la que debemos mostrar respeto a otros cristianos que han llegado a conclusiones diferentes. Una de las muchas preguntas que cualquier iglesia tiene que responder es la siguiente: ¿dónde están los límites de nuestra comunión? ¿Damos la bienvenida a la membresía a todos los creyentes o solo damos la bienvenida a la comunión a aquellos creyentes que comparten nuestra visión del bautismo? Uno de los pasajes más importantes aquí es el que encontramos en Romanos 15:7, donde leemos estas palabras: por tanto, acéptense los unos a los otros, tal como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Ese es un principio muy importante, y Pablo está hablando de las formas en que la iglesia puede dividirse. Y él dice que no te dividas por algunos de esos temas que se vuelven contenciosos, y enumera varios de ellos en Romanos 14 y 15. Pablo dice que aquí está el principio: que se acepten unos a otros sobre la base de que Jesucristo los ha aceptado a ustedes. Ahora, puesto que Cristo acepta a todos los que acuden a Él sobre la base del arrepentimiento y la fe, esa debería ser entonces la base sobre la cual nos aceptamos los unos a los otros. Si añadimos algo a eso y decimos, tienes que estar de acuerdo con nuestra visión del bautismo también antes de que reconozcamos nuestra comunión contigo. Si añadimos algo a eso, entonces estaríamos en la terrible posición de decir, bueno, puede que Cristo te acepte, pero nosotros no. ¿Quién quiere estar en esa posición? Así que predicamos y practicamos el bautismo exclusivo de creyentes, pero no lo imponemos como condición de comunión. Así es como manejamos las cosas en mi iglesia local. Esa es la segunda advertencia. Ahora vamos a la tercera advertencia. Cuidado de volvernos indiferentes. Creo que este es nuestro mayor peligro, que al reaccionar contra los errores de las iglesias que han enseñado que el bautismo te salva, corremos al peligro opuesto de vaciar el bautismo de todo su significado e importancia, de modo que se convierta en una especie de complemento remoto, escondido en algún lugar de la vida de la iglesia. Y si vamos a vivir bajo la palabra de Dios,
que es nuestro compromiso absoluto, como dijimos en el mensaje anterior, tenemos que tomar en serio las palabras de Jesús a la iglesia. Vayan pues y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles. ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué tantos de nosotros sentimos que necesitamos una guía especial antes de hacer las cosas? ¿Por qué seguimos oyendo de personas que llegan a la fe en Cristo y no son bautizadas? ¿Por qué el pasar al frente al final de un servicio, que por cierto nunca se menciona en el Nuevo Testamento, ha reemplazado en tantos círculos evangélicos al bautismo, que sí se menciona en la Biblia? ¿Cómo puede algo tan claro en la Biblia volverse tan confuso y de tan bajo perfil dentro de las iglesias? En nuestro afán por dejar claro que el bautismo no nos salva, corremos el peligro de decir que el bautismo no es de importancia. Lo hemos reducido a una mera obra humana, simplemente una forma de decir, quiero decirles a todos que soy cristiano. Si el bautismo es simplemente una forma de decirle a todo el mundo que eres cristiano, ¿para qué te bautizas? ¿Por qué no tener servicios en la iglesia donde todos nos levantamos y decimos a todos los demás que somos cristianos? Si es simplemente una forma de decir, amo a Jesús, ¿por qué no tenemos servicios donde todos nos levantamos y decimos, amamos a Jesús? Si es solo un acto de compromiso, ¿por qué no tenemos servicios donde todos nos levantamos y hacemos un acto de compromiso? Pudiéramos hacer eso con mucha facilidad. Ahora, si vamos a entender el bautismo, necesitamos entender que hay dos personas hablando aquí. Dios no está en silencio en cuanto al bautismo. Él habla a través de la palabra y a través de la imagen. Dios no salva a través del bautismo, pero ciertamente habla a través del bautismo. Y algunos de nosotros nos hemos preocupado tanto por decir que Él no salva a través del bautismo, que hemos perdido de vista el hecho de que Él habla a través del bautismo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Bautismo, el cual hace parte de nuestra serie más amplia, Adoración. ¿Qué es y por qué lo hacemos? Colin, ¿qué le dirías a aquellos que pueden estar escuchándonos hoy, que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que nunca han sido bautizados? Piensa en lo que significa ser cristiano. Tus pecados han sido lavados. Tienes una vida nueva en Cristo. Estás comprometido en seguirle todos los días de tu vida y perteneces a su cuerpo, que un día estará unido en el cielo en la presencia de Jesús. Ahora, el bautismo es tu forma de decir, estas cosas me pertenecen. Y es la forma maravillosa de Dios de decir, sí, estas cosas te pertenecen. Entonces, ¿por qué si todas estas cosas son verdad en ti, por qué no desearías gozosamente ser bautizado? Gracias, Colin. Ciertamente ese es un llamado a tomar acción hoy mismo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué es importante el bautismo